último, de lo que vamos a estar hablando es de los procesos particulares, que son básicamente procesos termodinámicos reversibles que se realizan manteniendo dos variables constantes de la ecuación de los gases ideales, una de las cuales va a ser siempre el número de moles, ya que estamos trabajando con sistemas cerrados, y otra de las cuales va a ir variando según el tipo de proceso. Si recordamos lo que habíamos visto anteriormente, un proceso termodinámico nos lleva de un estado inicial a un estado final, y en cada uno de ellos están definidas todas las variables. Los tipos de procesos isotérmicos son aquellos en los cuales la temperatura permanece constante, además obviamente del número de moles que ya dijimos que permanecía constante para todos estos procesos que ocurren en sistemas cerrados. Por lo tanto, volumen y presión inicial van a ser distintos a volumen y presión final, pero las temperaturas van a ser iguales. Otro es el caso, por ejemplo, del proceso isocórico, que es un proceso a volumen constante. Tenemos también el proceso isobárico, que es un proceso a presión constante. Y por último, un proceso adiabático, que es aquel que ocurre sin intercambio de calor. En este caso, este tipo de procesos que vamos a utilizar cuando estemos trabajando con sistemas aislados que no intercambian calor, tienen la particularidad de que todas las variables, volumen, presión y temperatura, cambian entre el estado inicial y el final. Pero igualmente, gracias a este hecho de que no hay transferencia de calor, vamos a poder modelizarlo de una forma sencilla, similar a los otros tres. El primer proceso que vamos a ver es el proceso isotérmico. El proceso isotérmico puede ser tanto un proceso de expansión, si ocurre en sentido hacia la derecha, como de compresión si ocurre en sentido hacia la izquierda. En este caso, como tenemos B1 a la derecha y B2 a la izquierda, asumimos que este es un proceso que ocurre en este sentido y es un proceso de compresión, pero podría ocurrir hacia cualquiera de los dos lados. En este tipo de procesos, la temperatura permanece constante. Y como dijimos, también lo hace el número de moles del sistema. Por lo tanto, si nosotros escribimos la ecuación de los gases ideales para el estado inicial y final, vamos a obtener algo así, P1 por B1 sobre R por T, a la cual no necesitamos ponerle su índice, ya que se mantiene igual tanto en el estado 1 como en el estado 2, es igual a P2 por B2 sobre R, que es la constante universal de los gases y obviamente no cambia, por T, que es la misma al inicio y al final. Si ahora simplificamos de ambos lados la constante universal y la temperatura, que son la misma en ambos términos, vamos a llegar a esta expresión que es la que tenemos aquí. La ecuación de estado que relaciona el estado inicial y el estado final de este gas para un proceso isotérmico, es decir, un proceso a volumen constante. Siempre que queramos saber algo acerca del estado final de este proceso, partiendo de las condiciones iniciales y un valor final o de presión o de volumen, vamos a poder averiguar el dato faltante. Como vemos, si expresamos el primer principio para este tipo de procesos y recordamos de materias anteriores que la energía interna para un gas ideal es una función exclusiva de la temperatura, al no estar cambiando la temperatura, tampoco puede estar variando la energía interna del sistema durante el proceso. Por lo tanto, y despejando, podemos concluir que el calor intercambiado en este tipo de procesos va a ser igual al trabajo, y esto es lo que nos va a permitir resolver la mayoría de los problemas. Pero ¿cómo calculamos ese trabajo intercambiado? Bueno, recordemos que en una gráfica PV, como el trabajo era la presión por el cambio de volumen, básicamente lo que vamos a tener que hallar es el área debajo de esta curva. Pero esto es un poco complicado porque la presión no permanece constante. Para eso entonces vamos a realizar esta integral entre el volumen inicial y el volumen final. Ya les digo que en este caso lo hacemos en términos de volumen molar para independizarnos de la cantidad de moles, pero también podrían hacerlo con el volumen total sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a hacer para poder resolver esta integral fácilmente es reemplazar esta presión que está variando por su despeje según la ecuación de los gases ideales. Y aquí tenemos varias ventajas. Por un lado, sabemos que R y T permanecen constantes y podemos sacarla fuera de la integral. Y por otro lado, ya nos quedó todo en función de nuestra variable de integración. Entonces lo único que nos queda es integrar 1 sobre B diferencial de B entre los volúmenes inicial a final,
llegando a este tipo de expresión. Reemplazando B2 y B1 en función de esta ecuación de estado, también se puede llegar a esta otra expresión, en la que fíjense que los subíndices están cambiados. Con esto hay que tener cuidado, les recomiendo recordar esta expresión, que es la que sale del integral fácilmente, y después despejar simplemente B2 sobre B1 de esta ecuación y van a ver que les queda del otro lado P1 sobre P2, para que no cometan errores. Ahora vamos a hablar del proceso isocoro, que es ese proceso que ocurre a volumen constante. Como vimos recién, también la presión puede estar tranquilamente disminuyendo o aumentando. Para este ejemplo, la presión final es mayor que la inicial y el proceso sería este que estoy graficando acá, desde el estado inicial hasta el estado final. Como vemos, el volumen permanece constante. Entonces, nuevamente, considerando que estamos trabajando en un sistema cerrado donde no cambia el número de moles, si nosotros expresamos la ecuación de estado de los gases ideales, tanto para el estado inicial como el final, teniendo en cuenta que el volumen no varía, podemos no ponerle un subíndice, llegaríamos a algo de esta forma. Si además simplificamos tanto el volumen, porque es igual en el estado inicial y final, como la constante de los gases, llegamos finalmente a esta expresión que tenemos aquí, que nos relaciona el estado inicial y final para un proceso de tipo isocoro. Esto nos va a permitir hallar el dato que nos esté faltando en cualquier problema. Como ven, si nosotros quisiéramos calcular el trabajo intercambiado en este proceso de la misma forma que lo hicimos anteriormente, nos vamos a dar cuenta de que B1 y B2 son iguales, están de hecho superpuestos, y no tenemos áreas debajo de esta curva. Por lo tanto, es muy sencillo, no existe un trabajo intercambiado. Es el caso que veíamos con el cálculo del CB, en el cual no había trabajo involucrado. Esto nos permite también simplificar el primer principio para este tipo de procesos, eliminando el trabajo de la ecuación, y nos permite también expresar el calor intercambiado como el cambio de energía interna con signo cambiado. Ahora vamos a ver el caso de los procesos isobaros, que son aquellos que ocurren a presión constante. En este caso, por ejemplo, estamos ante un proceso isobaro de compresión, ya que el volumen final es menor al volumen inicial, pero también podría ser tranquilamente un proceso de expansión. Es importante, siempre que graficamos un proceso, denotar hacia dónde es que está ocurriendo con la flecha. Vamos a hacer para este proceso isobaro entonces el mismo proceso de cálculo que realizamos con los dos anteriores. Vamos a expresar la ecuación de los gases ideales, despejando el número de moles constante, porque estamos trabajando con un sistema cerrado, y considerando constante también la presión. Por lo tanto, podemos escribir, además simplificamos la presión que permanece constante y la constante universal de los gases, vamos a llegar a la expresión que tenemos aquí debajo, que nos permite vincular el estado inicial y final para un proceso a presión constante. En este caso, si deseamos calcular el trabajo involucrado, es muy sencillo, porque el área debajo de esta curva, cuando resolvemos esta integral, no es otra cosa que la presión a la cual ocurre el proceso, que es constante, por el cambio de volumen. Recuerden que esto lo podemos expresar tanto en base molar o específica, obteniendo así el trabajo por unidad de mol o por unidad de masa, como con los volúmenes totales, en el cual vamos a obtener el trabajo total. Eso es indistinto y depende de lo que les quede cómodo y lo que usemos para cada problema. De esta forma vemos que en el primer principio no podemos desechar ninguno de los términos, ya que hay cambio de temperatura, por lo tanto cambio de energía interna, va a haber una transferencia de calor y va a haber una transferencia de trabajo. Y en cuanto a la expresión para el cálculo del calor intercambiado, podemos recordar cursos anteriores que para un proceso a presión constante se calculaba de esta forma, como el cambio de energía interna, es decir, relacionado con la variación de temperatura que sufre este gas, más el trabajo de expansión o compresión involucrado. Todo esto podríamos resumirlo dentro de una función llamada entalpía. Por último, vamos a hablar del proceso tal vez un poco más complicado de todos, que es el proceso de tipo adiabático, que es aquel en el cual no hay una transferencia de calor. En este caso estamos también frente a un proceso de compresión de tipo adiabático, que es este que está aquí graficado, pero de vuelta, tranquilamente podríamos tratar con un proceso de expansión en el otro sentido.
que es la relación de calores específicos. La relación de calores específicos para un determinado gas no es otra cosa que su Cp sobre su Cv, es decir, su calor específico a presión constante sobre su calor específico a volumen constante. Así como ambos están tabulados en las tablas, van a ver también que a la derecha de estos dos aparece ya tabulado el valor de K para que no tengan que calcularlo. Como recordemos que el Cp siempre va a ser mayor al Cv, ya que aquí hay involucrado un trabajo de expansión adicional a todo lo que hayamos calculado acá, este valor de K siempre tiene que ser mayor que 1. Para los fines de este curso no vamos a demostrar de dónde surgen estas ecuaciones, pero básicamente, al igual que como veíamos antes, para otros procesos hay una determinada ecuación que nos vincula el estado inicial con el estado final. En este caso, por ejemplo, presión 1 por volumen 1 elevado a la K va a ser igual a presión 2 por volumen 2 elevado a la K. Por eso, esto está resumido simplemente como P por V a la K igual a constante. En algunos libros pueden llegar a encontrar esta K como alguna letra griega, como por ejemplo gamma, pero estamos hablando siempre de lo mismo, de la relación de calores específicos. Si ustedes recuerdan esta primera ecuación, pueden llegar a las otras dos realizando reemplazos de las variables en función de la ecuación de estado de los gases ideales. Si vamos a ver la expresión del primer principio para este tipo de casos, sabemos que por definición en un proceso adiabático no hay transferencia de calor, entonces podemos eliminarlo del balance. Y nos queda el trabajo igual al cambio de energía interna con signo cambiado. Pero, ¿cómo es que se calcula el trabajo para este tipo de procesos? Bueno, básicamente partimos siempre de esta misma integral que nos permite hallar el área debajo de la curva. Y luego de realizar un proceso bastante tedioso de cambios de variable y reemplazos, podemos llegar a estas expresiones en función de la temperatura, en función del volumen, que puede ser volumen total, volumen específico o volumen molar. Siempre que utilicemos obviamente las mismas unidades arriba y abajo, estas van a simplificarse y como la cantidad de masa y de moles permanece constante, podemos utilizar cualquiera de los tres, ya que esto nos va a dar un número adimensional. Y por último también tenemos la expresión en función de la presión. Tanto para la ecuación de estado como para cualquiera de todas estas ecuaciones de trabajo que vimos, recuerden que las temperaturas son siempre temperaturas absolutas en todos los casos y las presiones también son presiones absolutas. Acá, como ven, tienen tabulado para distintos gases, tanto el Cp y el Cv, como el exponente K. Esta constante del gas que aparece aquí es básicamente algo que se llama constante particular de cada gas, que tiene que ver con la afectación de la constante universal por el peso molecular de cada gas. Pero estas no vamos a utilizarlas por ahora, ya que tendríamos que modificar un poquito la forma en que utilizamos la ecuación de estado. Así que a estos valores, por ahora, no vamos a prestarles atención. Simplemente vamos a usar la constante universal que vimos anteriormente y los valores de Cp, Cv y K. Por último, aquí tenemos un cuadro resumen para los 4 tipos de procesos que vimos recién en cuanto al cálculo de energía interna, calor y trabajo, y debemos recordar de materias anteriores un pequeño detalle. Para gases ideales, la variación de energía interna y de entalpía se calcula de la siguiente forma. Si lo desean, pueden probar la veracidad de estas dos ecuaciones a partir de esta deducción, pero nosotros vamos a dar por hecho que ya es algo sabido de materias anteriores. Entonces, si recordamos el cambio de energía interna, puede calcularse de la siguiente forma, en donde n es el número de moles, Cv es el calor específico a volumen constante y delta T el cambio de temperatura involucrado, y lo mismo para el delta H, donde la única diferencia es que en lugar de utilizar el calor específico a volumen constante, lo utilizamos a presión constante. Con estas dos ecuaciones y toda la tabla de resumen, vamos a poder resolver la gran mayoría de los problemas de gases ideales que se nos presenten. Por último, vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el ciclo de Carnot. Nosotros hasta ahora estuvimos hablando de procesos particulares, pero no conectamos nunca dos procesos entre sí. Un ciclo básicamente es una sucesión de procesos en los cuales el estado inicial y el estado final coinciden. Es decir, yo parto de un estado 1, realizo una cantidad n de procesos y vuelvo a ese mismo estado. El ciclo de Carnot es un caso muy particular, ya que es un ciclo de potencia ideal
que tiene la máxima eficiencia posible para dos temperaturas dadas de trabajo. Tiene un valor muy importante, ya que todo el resto de los ciclos de potencia reales se comparan con el rendimiento del ciclo de Carnot, pero a su vez debemos recordar que es un ciclo completamente ideal y que no es posible llevarlo a cabo en la realidad. Simplemente es un concepto teórico que vamos a empezar a trabajar en estas clases. El ciclo de Carnot se compone de 4 procesos. El proceso 1-2, que es un proceso de adición de calor isotérmico, como ven en este caso es una expansión. El proceso 2-3, que es un proceso adiabático, también de expansión. El proceso 3-4, que es un proceso de rechazo de calor, es decir, en el cual el calor sale del sistema y en este caso ya se produce una compresión. Y por último, el proceso 4-1, que es una compresión adiabática, es decir, sin intercambio de calor. En base a todas las ecuaciones que estuvimos viendo anteriormente para todo este tipo de procesos y la ecuación de estado del gas ideal, se pueden calcular tranquilamente todas las variables en cada uno de los estados y las cantidades de energía puestas en juego en forma de calor y trabajo en este tipo de ciclos, que es lo que vamos a hacer en clases posteriores.